¿Te parece que la caligrafía sagrada, esa tarea que hacían los monjes copistas en la Edad Media, te puede ayudar a vos en tu lección divina, como una preparación para la lección divina? Hacer lección divina, vale la pena que empieces a vincularte con la palabra de Dios, a rezar con la palabra de Dios, a iluminarte, a recibir la luz que Dios te quiere dar a través de su palabra. Eso es la lección divina, ya he subido videos acerca de esto, pero ahora quería hablarte de la importancia que tiene la caligrafía sagrada o cuándo te puede ayudar como preparación del corazón para la lección divina. ¿Qué importancia tiene esta caligrafía sagrada? ¿Qué importancia tenía para los monjes en su oración cotidiana con la palabra de Dios? Bueno, la lección divina es una forma de oración propia de la Iglesia, sencillamente, que viene desde el principio de la Iglesia, en la cual los cristianos nos ponemos en contacto con la palabra de Dios y tratamos de entender esa palabra, qué dice realmente y qué nos quiere decir a nosotros como cristianos. Es una lectura orante de la palabra de Dios, atenta, reflexiva, meditativa, fundada obviamente en la tradición de la Iglesia, ¿no? En las enseñanzas de la Iglesia, fundada en la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, que es la que nos transmite nuestra querida Madre, nuestra amada Madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene 20 siglos, o sea, 20 siglos de sabiduría y de tradición. Apoyados en nuestra Madre y en sus enseñanzas, oramos a nuestro Padre del cielo con las palabras que Él nos reveló, especialmente a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, en el Evangelio. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Jesucristo nos lleva al Padre y llegamos al Padre y al Hijo gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. La lección divina es fundamental. Muchas veces ya he hablado en distintos videos de la importancia de volver a una espiritualidad que sea litúrgica y que sea bíblica, fundada en la doctrina cristiana. Son las tres fuentes de la vida cristiana: liturgia, Sagrada Escritura y catequesis. Entonces, es fundamental volver a la lección divina, alimentarnos de la palabra de Dios, formar nuestro imaginario con las imágenes bíblicas, pensar con esas imágenes, que nos vengan estas imágenes, que nos vengan los personajes bíblicos, los santos, los patriarcas, los mártires, los profetas, los evangelistas. Todo lo que aparece allí es nuestra vida, es nuestra historia sagrada. Nuestra historia tiene que estar metida en esa historia, referida a esa historia. Nuestro relato, o sea, nuestra propia vida, tiene que estar referida a la vida de Dios con nosotros, que se manifiesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, es fundamental que trates de a poquito de hacer lección divina todos los días, aunque sea 15 minutos. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Dios te va a iluminar acerca de lo que Él quiera decirte. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Yo siempre digo que tenemos que dejar un poco los libros de espiritualidad, los libros escritos por los santos como primera fuente de nuestra vida de oración, para ir a la primera fuente, que es la Sagrada Escritura. Los santos nunca quisieron reemplazar a la Sagrada Escritura. Ellos nos explican la Sagrada Escritura, pero tenemos que poder volver a la palabra de Dios sin miedo a no entender, sobre todo el Evangelio. Ahora, la lección divina, que es nuestra, digamos, la fuente primaria de nuestra vida espiritual, junto con la liturgia, puede ser ayudada de un arte bello, que dispone el corazón, prepara el corazón como una prelección, algo anterior a la lección, que nos ayuda enormemente, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a hacer lección divina, que es la caligrafía sagrada. Yo desde que aprendí, desde que me enseñaron a caligrafiar la palabra, nunca pude dejar de hacer eso, porque a mí me ayudaba muchísimo a que la palabra de Dios me ordene interiormente, ordene mi imaginación, mis afectos, la memoria. Yo siempre necesité el arte sagrado, amo el arte y me gusta pintar, me gusta escribir iconos, me gustan los colores. Necesito la belleza en las palabras, pero también la belleza en algo plástico, o sea, en el papel. La belleza es un gran aliado tuyo a la hora de rezar.
porque te dispone, te facilita la vida de oración, la contemplación. Somos cuerpo y alma, no solamente alma, sino que tenemos cuerpo, tenemos afectividad, tenemos pasiones, tenemos memoria, tenemos imaginación. Entonces necesitamos, o por lo menos nos puede ayudar mucho a disponernos para esa contemplación, este gran arte que desarrollaron los medievales, que crearon los medievales, que es la caligrafía sagrada, la caligrafía al servicio de la palabra de Dios, de lo cual ya hablé en otro video anterior. Entonces quería contarte algunos aspectos importantes para los monjes medievales por los cuales esta actividad les ayudaba a rezar, les ayudaba a encontrarse con Dios en su palabra. Podemos ver muchos aspectos. Uno de ellos es que la caligrafía sagrada ya es un acto de amor, un acto de devoción, un acto religioso, un acto de reverencia a la palabra de Dios, un acto que te pone en una actitud de sacralidad, de respeto, de veneración ante lo sagrado. Ellos, los monjes, y yo también lo hacía, al copiar con atención, con amor, con respeto, minuciosamente la palabra de Dios, con atención para no equivocarte, porque es muy fácil equivocarse, te distraes un minuto y ya pusiste una S donde no iba, un acento donde no va, te equivocaste, bueno, entonces ese esfuerzo de atención que le pones al hecho de copiar y que ponían los monjes, lo llevaba no solamente a hacer bien o técnicamente esa tarea, que además era un trabajo, ellos debían hacerlo, también les ayudaba a mantenerse, pero además de eso, manifestaba un profundo sentido de veneración del texto sagrado, porque no copiaban cualquier cosa, también copiaban obviamente los clásicos, gracias a ellos hoy tenemos la cultura que tenemos, pero principalmente su tarea primaria era la palabra, la Biblia, ¿no? Entonces, eso ayudaba muchísimo a que tengan un sentido de veneración a la palabra sagrada, un gran amor, un gran respeto. Despliega, o sea, despierta el amor, despierta la afectividad hacia la Biblia. Todos amamos la Biblia, todos amamos la Sagrada Escritura. Seguro que vos tenés un gran amor por la palabra, un gran respeto por la Biblia, nunca la dejás en el piso, siempre la pones en un lugar digno, nunca la usás para apoyar cosas, nunca apoyás nada sobre la Biblia, sino que ella la pones con respeto en un lugar, nunca la vas a dejar en el piso, claramente. Bueno, todos tenemos un gran amor a la palabra de Dios. Y este acto de transcripción que hacían ellos, ya era en sí mismo un acto de oración, ya es rezar. Copiar con amor y respeto la palabra de Dios es un acto de oración. Porque cada letra, cada palabra, cada frase es algo sagrado, es la palabra de Dios. Dios nos habló. Imagínate el respeto que tendrían cuando copiaban la palabra. Yo también, yo rezaba cuando caligrafiaba la palabra. O sea, era para mí un tiempo de prelección, vamos a decir, de lección. Formaba parte de mi propia lección. Ellos, los monjes, al hacerlo estaban íntimamente conectados con el contenido que escribían, lo cual preparaba su corazón y su mente para la lección divina que iban a hacer después. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque te conecta con el contenido. Yo escribo, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. A mí ya me conecta con esto de que el Padre me va a amar, va a ser morada en mí, la Trinidad, porque haremos, en plural, mi Padre lo amará, vendremos a Él, esta venida de la Santísima Trinidad a mi alma, y haremos morada en Él, esta inhabitación trinitaria. Ya te pone a meditar necesariamente, ya te pone a rezar esta tarea. Entonces te prepara, te dispone para que después ya dejes el texto que has copiado, esa obra de arte, y te pongas con esa palabra copiada con tu evangeliario, o directamente dejas ese texto, pero te pone con el texto del Evangelio, la Biblia, a hacer tu lección, tu meditación. Otra cosa que hacían, que generaba en los monjes medievales, la caligrafía sagrada, es ayudar a una comprensión profunda de la Escritura. Como te digo, esto ya te dispone, te abre la mente a la contemplación, te pone en silencio la mente, te pone en silencio, es un gran don que Dios te da cuando haces caligrafía sagrada, que se van todos los ruidos, las tentaciones, los problemas, las preocupaciones,
Todos sabemos que el arte ayuda enormemente a la paz interior, ¿no? Cualquier forma de arte, que si es verdadero arte, si hay verdadera belleza, te da paz interior. Todo lo bello, en tanto que bello, procede de Dios, ¿no? Entonces, este proceso de copiar los textos permitía a los monjes familiarizarse profundamente con las escrituras. Y este conocimiento previo era esencial para la lección divina. Ya implicaba, como les decía, una lectura contemplativa y reflexiva de la palabra, de que te pones a meditar, que necesariamente te lleva a empezar a reflexionar sobre lo que estás copiando. Al conocer bien el texto, porque además ellos, claro, tenían que copiar con toda exactitud, copiaban en latín, los monjes podían profundizar en su significado, más si conocían las etimologías y estaban familiarizados en la gramática, y a su vez les permitía profundizar en la lección espiritual que contenía esa palabra. Así que fíjate que ya la caligrafía sagrada los ponía en oración. Además, ya la caligrafía sagrada implicaba establecer un espacio sagrado. Y si vos te pones a hacer esta actividad, te vas a dar cuenta que no puede ser un caos tu casa, tu mesa. No puedes estar con la Biblia copiando la palabra, con las tintas y con todos los elementos que requiere. Y tenés todos libros tirados, la taza de café sucia y así, no encaja. Copiar la palabra, la oración, con el desorden. Entonces, ves, ya te va ordenando y te va predisponiendo hacia el orden, ese esplendor del orden que es la belleza, ¿no? La tarea de los monjes contribuía a la creación de un ambiente propicio para la meditación. Ellos tenían el scriptorium, que ya era un lugar especial dentro del monasterio, con todos los elementos, con el mueble para copiar, bueno, con todo lo que implicaba, pero después tenían obviamente el templo, la iglesia, donde rezaban con esos textos sagrados. Entonces, había todo un ambiente propicio para la meditación gracias a esa actividad de la caligrafía. Esta escritura cuidadosa, esta atención al detalle en la transcripción de la palabra de Dios, contribuía a un ambiente de quietud y de reverencia, de silencio interior, de paz interior, que era ideal para después la práctica de la lección divina. Ya el corazón ya está tranquilo, está sereno. No hacen falta esfuerzos extras para ponerse en ese silencio interior. Además, la caligrafía sagrada ayudaba muchísimo a los monjes y te puede ayudar a vos, me ayudaba a mí, a poder entrar dentro de una tradición espiritual que ya venía de los padres de la iglesia, de los padres del desierto y de los santos monjes. El acto de copiar la palabra de Dios formaba parte de una tradición espiritual de siglos y siglos, en la cual se valoraba muchísimo la oración, la meditación, la contemplación. Ustedes piensen que los padres del desierto, que muchas veces no tenían acceso a los textos manuscritos, porque imagínense en esa época lo que era tener una Biblia, no tenían Biblia, tenían partes, hacían un gran esfuerzo en memorizar la palabra de Dios, porque era lo que tenían, su memoria. Entonces, este acto, después de copiarlo, de parte de los monjes medievales, nos metía ya en una tradición que empezaba, ¿cuándo? Empezaba, podríamos decir, al principio de la iglesia, pero también en la época de los padres del desierto, que arrancaba más o menos desde ahí, y después seguía en los distintos monasterios que empezó a haber. Entonces ya era entrar dentro de una tradición espiritual que incluía no solamente a los padres del desierto y a los monjes, sino a los padres de la iglesia, San Agustín, San Atanasio, San Ambrosio, bueno, tanto, San Basilio, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, bueno, San Juan Clímaco es un padre del desierto, pero bueno, entonces ya era meterse en una tradición patrística y monástica muy antigua, en la cual se valoraba mucho la oración y la meditación. O sea, vos te podés imaginar el clima espiritual, el clima interior, la profundidad, el grado de profundidad, de silencio que puede haber en un monasterio, que realmente pone su corazón en esta tarea de servir a la palabra de Dios a través de esa transmisión que solamente se podía dar si ellos copiaban. Entonces es muy importante, claro, porque toda esta tradición espiritual patrística, todo este conocimiento de los santos padres, después cuando iban a hacer lección, claro, estaban metidos en un mundo lleno de símbolos, de imágenes. Los padres de la iglesia, si vos empezás a leer, están llenos de imágenes bíblicas. Son catequesis muy simples, pero sumamente profundas,
¿Ves? Otra vez aparece el tema de la belleza, los 3 elementos, la proporción, la claridad y la totalidad o la integridad. ¿Ves? Lo que vos leas de los padres del desierto, los padres de la iglesia, vas a encontrar todos estos elementos de belleza que hacen que goces cuando lees a un padre de la iglesia, San Agustín, el que sea. Entonces, ellos tenían mucho conocimiento de la Biblia, también porque ellos copiaban la patrística. Entonces, claro, a la hora de rezar estaban llenos de imágenes. Imagínense si copiaban la Biblia desde el principio hasta el fin, todas las imágenes bíblicas que tenían en la cabeza, en el corazón. Además ellos iluminaban, entonces, o sea, dibujaban eso que estaban copiando, entonces embellecían. Bueno, todo eso te mete en un mundo espiritual, simbólico, muy profundo y que te va transformando el corazón día tras día. Te prepara para la lección divina. Y eso me preparaba a mí para la lección divina, o sea, a mí me ayudaba muchísimo. Yo hacía eso porque necesitaba entrar a la lección, a la palabra, habiendo hecho todo este trabajo interior. Y todo esto a qué lleva esta tarea. Y a una conexión más profunda con Dios, porque tenemos cuerpo y a Dios le da gloria, que lo sirvamos, que lo amemos con nuestro cuerpo, nuestra afectividad, nuestras pasiones, la imaginación, la memoria. Él le da gloria, que todo eso que nos dio en Jesucristo se lo entreguemos a Él en servicio y en amor. Entonces, el tiempo y el esfuerzo dedicados a la copia de los textos sagrados lo que hacía es que ellos pudieran desarrollar una conexión mucho más profunda, mucho más contemplativa con Dios, mucho más unitiva con Dios, mucho más serena, más pacífica. Y esto se intensificaba durante la lección divina, donde lo escrito ya se convertía en un medio, no solamente para el estudio, porque también estudiaban los monjes, sino en un encuentro y un diálogo con lo divino, lo que sería la oratio y después, bueno, la contemplatio. Por eso la familiaridad con el texto sagrado daba lugar a una respuesta de oración mucho más rica, mucho más profunda. Así que podemos decir que la tarea de copiar la palabra de Dios realizada por los monjes es una preparación para la lección divina. Y te permite a vos, les permitía a los monjes integrar todo eso que ellos contemplaban, meditaban, reflexionaban, oraban a la vida cotidiana, la vida monástica. La vida monástica se vive con fidelidad y es un anticipo del cielo, porque es una vida muy simple, muy ordenada, en donde dedicada a lo único necesario que es Dios, o sea, todo lo superfluo no hay, desaparece, no está. El monje dejó el mundo con todo lo que implica el mundo y se dedica a una vida de penitencia, de austeridad, de oración, de amor, de caridad fraterna, de vivir lo que dice el Evangelio. Es más fácil vivir el Evangelio en el monasterio porque todo está dispuesto para eso y menos distracciones. Entonces ellos podían integrar a su vida diaria todo eso que iban elaborando, que iban reflexionando mientras copiaban la palabra de Dios. Y esto obviamente terminaba en el fortalecimiento de esa comunidad monástica, porque al ayudar interiormente a cada monje copista, ayudaba a que todos los monjes estuvieran más integrados en esa vida comunitaria. Por supuesto, en la Edad Media había de todo, ¿no? O sea, también los monasterios iban cayendo en corrupción, siempre hubo eso, pero después Dios suscitaba reformadores que hacían volver a los monjes, o a los monjes que quisieran, a la observancia de la regla monástica, de lo que es la tradición monástica. Pero realmente se podía vivir en comunidad de un modo muchísimo más caritativo, más evangélico, gracias a esta tarea de copiar la palabra de Dios con amor y con belleza. Por eso yo te invito a que descubras el valor que tiene esta tarea. No es algo del pasado, no es algo que ya es obsoleto, que no sirve, sino que realmente es algo que te puede ayudar a vos, que puede ayudar a tus hijos, que puede ser una actividad familiar que entretenga a todos, porque como te digo, implica colores, implica materiales, que pueden ser acuarelas, pueden ser pigmentos de iconos, podés pintar con lo que quieras, con acrílicos, podés descubrir todo un mundo de frisas, iluminaciones, dibujos, diseños. Es una delicia este arte porque
está en función de la palabra, o sea, no es solamente un arte como si fuera un arte profano, una pintura, dibujas un paisaje, está buenísimo y hay que hacerlo, pero al poner ese arte plástico en relación o en referencia a la palabra de Dios, bueno, te cambia la vida, o sea, te puede generar a nivel familiar o a nivel personal un crecimiento espiritual muy grande. Y esto te lo digo por experiencia porque si te gusta el arte, te va a ayudar enormemente a conectar con Dios y a tener paz interior, silencio interior. Hay gente que hace terapia, cada vez hay más medios artísticos de terapia, entre comillas, por ejemplo, los que pintan. Hay gente que pinta mandalas, que pinta, bueno, en vez de pintar esas cosas, pinta, ¿por qué no pintar una iluminación? ¿Por qué no aprender a copiar la palabra de Dios con las tintas de colores? Es una belleza con papeles que pueden tener colores, pueden ser beige, hay todas técnicas para hacer que un papel parezca más antiguo. Bueno, es una delicia, la verdad que es un entretenimiento, en el caso de que vos quieras tener ocupado a tus hijos, que puede ser muy bueno en su formación interior y realmente los va a disponer para la contemplación. Y a vos te va a disponer si te animás a aplicar estas cosas. Así que voy a seguir subiendo videos sobre la caligrafía sagrada para contarte mi experiencia y bueno, ofrecerte esto que realmente puede hacerte muchísimo bien.